Las excavaciones suelen revelar objetos cotidianos como tuberías de desagüe o piedras, desde el nodosaurio hasta fósiles de hace millones de años. Descúbralo mientras revelamos los 17 descubrimientos más impactantes que se han desenterrado. Número 17. El nodosaurio. El 21 de marzo de 2011 fue como cualquier otro día para Sean Funk en la mina Millennium en Alberta, Canadá. Funk, un operador de equipo pesado, había pasado años cavando en las arenas, descubriendo restos de un mundo perdido hace mucho tiempo. Pero esa tarde en particular, algo extraordinario estaba a punto de suceder. Alrededor de la 1:30 de la tarde, su enorme excavadora golpeó algo mucho más duro que la roca y el suelo habituales, algo que pronto sería identificado como un fósil de un dinosaurio antiguo, asombrosamente conservado. Al principio, no se dio cuenta de la magnitud de su hallazgo, pero cuando se asentó el polvo, no había forma de negarlo. Enterrado en las profundidades de la Tierra, había desenterrado un nodosaurio de 110 millones de años. Este notable hallazgo ofrece una idea de la apariencia y las características físicas de esta antigua criatura, un dinosaurio herbívoro del período Cretácico. La criatura fosilizada, descrita más tarde como el dinosaurio mejor conservado jamás descubierto, no era un hallazgo común. Mientras Funk y su supervisor, Mike Grattan, examinaban las piedras de color marrón nogal de forma extraña con un patrón extraño, se dieron cuenta de que estaban mirando a una criatura congelada en el tiempo. Fila tras fila de discos cubrían los restos, insinuando una espalda dura y acorazada. Con sus púas distintivas y piel preservada, este fósil no era solo un esqueleto, era lo más parecido a una criatura viva y respiradora que uno podría imaginar. La emoción que siguió fue diferente a todo lo que el equipo había experimentado antes. Mientras los investigadores estudiaban la historia del nodosaurio, se quedaron asombrados. Esta bestia, de aproximadamente 5.5 metros de largo y un peso cercano a 1.360 kilos, era como el rinoceronte de su tiempo, caminando con dificultad a través de bosques antiguos, mientras estaba cubierto por una armadura impenetrable. Las púas de 5.5 metros de largo que sobresalían de sus hombros servían como defensa contra los depredadores, pero lo que hizo que este fósil fuera aún más notable no fue solo su tamaño o edad, fue la conservación que la criatura había fosilizado con su piel, armadura e incluso rastros de su última comida intactos. Número 16. Una ciudad antigua. En 1748, un grupo de exploradores, impulsados por el atractivo de descubrir tesoros antiguos, comenzó a excavar en la región de Campania, en Italia. Lo que desenterraron superó con creces sus expectativas más salvajes. Una ciudad entera congelada en el tiempo. Se trata del redescubrimiento de Pompeya, la ciudad romana perdida para la historia tras quedar sepultada bajo las cenizas volcánicas por la catastrófica erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo. Al principio, los exploradores no se dieron cuenta de la magnitud de su hallazgo. A medida que excavaban más profundamente, desenterraron los restos de edificios, calles y objetos cotidianos que se habían conservado perfectamente bajo capas de escombros volcánicos durante casi 2000 años. El primer vistazo a este mundo antiguo fue asombroso. Frescos intactos adornaban las paredes de las casas. Jarras de fruta y hogazas de pan yacían intactas y restos esqueléticos mostraban los momentos finales de los habitantes de la ciudad, apiñados en un intento desesperado por escapar del desastre. Este redescubrimiento despertó inicialmente la curiosidad, pero no fue hasta que el sitio fue identificado formalmente como Pompeya en 1763. Muy vívidamente, parece ser un hombre apoyado en su brazo izquierdo, después del descubrimiento de una inscripción que su significado histórico completo quedó claro. Pompeya no había sido simplemente un sitio arqueológico al azar. Era una ventana a la vida de una ciudad romana, notablemente preservada por la tragedia. Las casas, los baños públicos, las tiendas y los anfiteatros estaban esperando ser estudiados, ofreciendo una perspectiva incomparable de la vida cotidiana, la cultura e incluso los últimos momentos de la antigua población romana. Cuando se difundió la noticia del descubrimiento de Pompeyo, el mundo quedó cautivado por la ciudad. Encerrado en el tiempo, el movimiento neoclásico en Europa se inspiró en los hallazgos.
Con artistas y académicos fascinados por la preservación del arte, la arquitectura y los artefactos romanos antiguos, el sitio se convirtió en un lugar de peregrinación para los intelectuales de la Ilustración, consolidando su lugar tanto en la imaginación académica como cultural. Número 15. El Arca de Noé. En noviembre de 2023, los arqueólogos anunciaron que podrían haber encontrado lo que podría ser evidencia del Arca de Noé en Turquía. El equipo de investigación que trabaja en una formación geológica en el distrito Dobayacet de Ara, cerca del monte Ararat, dijo: ¿El arca está en el monte Ararat? Cuando dijo, lamentablemente, la montaña ha estado estudiando el sitio desde 2021. Los hallazgos iniciales sugieren que las muestras de roca y suelo de la formación contienen materiales marinos arcillosos y evidencia de mariscos, lo que puede indicar actividad humana que se remonta a 5.000 años. Esto se alinea con la cronología bíblica del Gran Diluvio. El arca habría sido enorme y se ajusta al tamaño bíblico, que se cree que ocurrió entre el 5500 y el 3000 a.C. La formación geológica en cuestión ha intrigado a los científicos durante mucho tiempo debido a su tamaño, forma y parecido con el arca descrita en la Biblia. Un análisis detallado y una medición precisa de la forma del barco proporcionarán pistas importantes. Con una longitud de 16.500 pies y una curva distintiva, se ajusta a las dimensiones del arca mencionada en los textos bíblicos. Un equipo multiuniversitario de la Universidad Técnica de Estambul, la Universidad Andrew y R. Ibrahim, de la Universidad de Chechenia, recopiló y analizó 30 muestras en diciembre de 2022, con la esperanza de confirmar la presencia de estructuras hechas por el hombre debajo de la formación. Sin embargo, el descubrimiento sigue siendo controvertido. Si bien algunos científicos e investigadores son optimistas de que esta podría ser la evidencia largamente buscada del Arca de Noé, muchos geólogos siguen siendo escépticos y sugieren que la estructura es simplemente una formación rocosa natural. A pesar de las dudas, este hallazgo ha reavivado el interés en la búsqueda del arca y podría ser un trampolín para futuras exploraciones arqueológicas. Eso es lo primero. En segundo lugar, cuando te das cuenta de que la Tierra cayó a su alrededor a través de un terremoto y se proyectó hacia arriba desde la Tierra. Número 14. La ciudad dorada perdida de Luxor. Los arqueólogos hicieron un descubrimiento revolucionario en Egipto en 2020. Una ciudad de 3000 años de antigüedad cerca de Luxor, enterrada bajo la arena durante siglos. Esta ciudad perdida, llamada Atón, data del reinado de Amenhotep III, uno de los faraones más poderosos del antiguo Egipto. Zahi Hawass, un destacado egiptólogo, dirigió la excavación porque se encontró en la Edad de Oro de Egipto, en 1391 a.C. La llamé ciudad perdida porque nadie creía que se hubiera perdido, lo que reveló una ciudad notablemente bien conservada con estructuras, habitaciones llenas de herramientas y artefactos de la vida cotidiana, como joyas, cerámica y amuletos, cerámica de arcilla, vasijas de vino y joyas de colores de una ciudad que nunca se ha visto. El descubrimiento está siendo aclamado como uno de los hallazgos más importantes desde el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. La profesora Betsy Bryan, experta en arte y arqueología egipcia, enfatizó que este descubrimiento proporciona una mirada sin precedentes a la vida de la gente durante una época en la que Egipto estaba en su punto más rico. La ciudad parece haber estado activa durante los reinados de Amenhotep III, su hijo, Akenatón Tutankamón, y su sucesor. Avenue. Las excavaciones descubrieron diferentes sectores, incluida una panadería y áreas administrativas y residenciales con muros y estructuras completos. Los elementos intactos, como cerámica coloreada, amuletos de escarabajos y ladrillos de barro estampados con el sello de Amenhotep III, se suman a la importancia del hallazgo. A medida que continúan las excavaciones, los arqueólogos esperan que se hagan aún más descubrimientos, incluidas tumbas y tesoros adicionales. Número 13. Cabezas de cocodrilo. Imagínese la escena. Un equipo de arqueólogos dedicados, armados con pinceles y cinceles, excavan meticulosamente tumbas antiguas que han permanecido intactas durante siglos. La necrópolis de Asasif del norte, ubicada a la sombra del magnífico templo de Hatshepsut, es un lugar lleno de misterio histórico. Y ahora, mientras examinaban los restos del pasado,
Sus manos rozaron algo que conmocionaría a la comunidad arqueológica: una colección de 9 cabezas de cocodrilo. No se trataba de un hallazgo común. Era un descubrimiento que desafiaría todo lo que los académicos creían saber sobre las prácticas funerarias del antiguo Egipto. El doctor Patrick Chudzik, director de este notable proyecto de investigación del Centro Polaco de Arqueología Mediterránea de la Universidad de Varsovia, se quedó incrédulo mientras examinaba estos peculiares restos. «Es un descubrimiento único», declaró, enfatizando que nunca antes se habían documentado tumbas conocidas que contuvieran cocodrilos en Egipto. Hasta ahora, las momias de estos formidables reptiles solo se habían encontrado en templos, nunca dentro de tumbas destinadas a humanos. Las cabezas de cocodrilo fueron desenterradas de 2 tumbas de élite, una perteneciente a Cheti, un funcionario de alto rango durante el reinado del faraón Mentuhotep II, que gobernó hace más de 4000 años, y otra probablemente perteneciente a un visir. Imaginemos por un momento que estas tumbas no fueran meros lugares de descanso, sino portales para entender una civilización que veneraba y temía a estas criaturas. Al mismo tiempo, los cocodrilos tomaban el sol en las orillas del Nilo. Su presencia era venerada como divina y temida como depredadora. Cuando el doctor Chudzik y su equipo inspeccionaron cuidadosamente sus hallazgos, notaron algo peculiar. Estas cabezas de cocodrilo no estaban momificadas en el sentido tradicional, sino simplemente envueltas en tela sin ningún tratamiento adicional. Este detalle despertó la intriga entre los investigadores. Sugería que estos restos tenían un significado importante más allá de la mera decoración. Formaban parte del equipo funerario diseñado para ayudar a los difuntos en su viaje al más allá, un viaje lleno de peligros e incertidumbres. En la antigua mitología egipcia, Sobek, la deidad cocodrilo, era temido y adorado. Encarnaba la fuerza y la protección, y ganó prominencia al fusionarse con Ra, convirtiéndose en Sobek-Ra, la deidad solar. Esta fusión enfatizaba su poder sobre la vida y la muerte. El doctor Chudzik señaló que colocar cabezas de cocodrilo en tumbas no era solo un acto de reverencia. Se creía que ofrecía una poderosa protección para las almas, que navegaban por los traicioneros reinos más allá de la muerte. Lo que hace que este descubrimiento sea aún más fascinante es su contexto histórico. Los montones donde se encontraron estos cráneos de cocodrilo fueron dejados por Herbert Winlock del Museo Metropolitano de Arte hace casi un siglo. En aquel entonces, los restos de animales a menudo eran descartados como triviales por los investigadores que se centraban únicamente en artefactos valiosos como joyas o esculturas. Número 12. Un Ferrari. En diciembre de 1974, un Ferrari Dino 246 GT de 1974 propiedad de Rosendo Cruz fue robado poco después de que lo estacionara afuera de un restaurante en Los Ángeles después de su crucero con cena de aniversario. Había comprado el auto solo 2 meses antes como regalo para su esposa. Años después, en febrero de 1978, 2 niños que jugaban en el patio de su casa en Los Ángeles descubrieron accidentalmente el cardenal enterrado. Las autoridades fueron alertadas y el auto fue desenterrado sorprendentemente intacto, a pesar de un intento improvisado de conservación por parte de los ladrones usando lonas y alfombras, aunque las ventanas estaban abiertas. Inicialmente, se creyó que los ladrones habían enterrado el auto después de su robo. Sin embargo, las investigaciones finalmente revelaron que Cruz había conspirado con los ladrones en un plan fraudulento. El plan original era que los ladrones desmantelaran el auto para obtener partes, pero lo enterraron en lugar de planificar recuperarlo más tarde, perdiendo la pista de la ubicación. El auto finalmente fue vendido por Farmers Insurance en una subasta después de que la compañía incumpliera sus obligaciones. El empresario inmobiliario Brad Howard compró el Dino y lo restauró para que funcionara a la perfección. A pesar de su tiempo bajo tierra, el coche se pudo rescatar y en 2019 todavía era propiedad de Howard, que siguió conduciéndolo y exhibiéndolo en exposiciones de coches. Número 11. El Machimosaurus Rex. Este descubrimiento, bautizado como Machimosaurus Rex, se erige como el cocodrilo marino más grande jamás encontrado, con más de 30 pies de largo y un peso asombroso de 3 toneladas. La emoción entre los científicos es palpable, ya que se dan cuenta de que han descubierto un trozo de historia prehistórica que desafía nuestra comprensión de estos magníficos reptiles.
Los fósiles, aunque fragmentarios, ofrecen un vistazo a una época en la que el Machimasaurus dominaba los océanos. Federico Fanti y su equipo de la Universidad de Bolonia desenterraron este increíble hallazgo con el apoyo de la National Geographic Society. El paleontólogo Stephen Brusot señala que esta región ha permanecido en gran parte inexplorada en busca de fósiles, lo que hace que este descubrimiento sea aún más significativo. No se trata solo del tamaño, el contorno corporal de un cocodrilo enorme, solo el cráneo del cocodrilo mide más de 1,50 metros de largo. Se trata de lo que esta criatura representa en términos de evolución y supervivencia. A medida que los investigadores analizan las características únicas del Machimasaurus rex, comienzan a reconstruir su estilo de vida. Con dientes robustos diseñados para aplastar y un cráneo poderoso capaz de ofrecer una fuerza de mordida impresionante, este antiguo depredador probablemente era un cazador versátil en su hábitat marino. Fanti sugiere que pudo haber emboscado a presas como grandes tortugas marinas o peces, mientras acechaba en aguas poco profundas, un depredador máximo por derecho propio. Sin embargo, este descubrimiento tiene implicaciones más profundas para la paleontología. La existencia de Machimosaurus rex durante el período Cretácico plantea preguntas sobre la supervivencia durante posibles eventos de extinción masiva al final del período Jurásico. En lugar de ser aniquilados por completo, la evidencia sugiere que muchos reptiles marinos logran adaptarse y prosperar a pesar de la agitación ambiental. Número 10. La piedra rúnica más antigua del mundo. En Noruega han descubierto lo que creen que es la piedra rúnica más antigua del mundo, y en realidad es la piedra rúnica datable más antigua del mundo, que data de hasta 2000 años. Encontrada durante una excavación de 2021 cerca de Tirrafjord, al oeste de Oslo. Este bloque cuadrado y plano de arenisca de color marrón contiene inscripciones que se consideran entre los primeros ejemplos de escritura rúnica. La piedra, llamada piedra Svingerud por el lugar donde fue descubierta, proporciona nuevos conocimientos sobre el uso temprano de las runas en Escandinavia. Mide 31 por 32 centímetros y presenta varios tipos de inscripciones. Una inscripción dice Eadiberug, que puede representar un nombre. Este descubrimiento es particularmente significativo, ya que se han encontrado inscripciones rúnicas anteriores de esa época en otros materiales, como huesos, pero nunca en piedra. Se cree que las runas fueron talladas entre el año 1 y el 250 después de Cristo, lo que la convierte en el cristal de piedra rúnica más antiguo datable. Silmer, profesora de la Universidad de Oslo e investigadora clave en este proyecto, describió el hallazgo como uno de los más sensacionales de su carrera académica. Se espera que la piedra rúnica proporcione más conocimiento valioso sobre la historia temprana de la escritura rúnica. La piedra se exhibirá en el Museo de Historia Cultural de Oslo, que alberga la colección de artefactos históricos más grande de Noruega. Número 9. Estatuas de bronce. Los guardianes de bronce se desentierran en una escena que parece casi cinematográfica. Aquí, un equipo de arqueólogos navegaba por el antiguo balneario de San Casiano dei Bagni en la Toscana. Ahora bien, estas increíbles estatuas fueron creadas hace más de 2000 años. En la antigua Italia, donde la historia se encuentra justo debajo de la superficie, el aire está cargado de anticipación. Cada pincelada revela secretos enterrados durante mucho tiempo bajo capas de barro y agua rica en minerales. De repente, sus esfuerzos se ven recompensados más allá de sus sueños más locos. Una impresionante colección de 24 estatuas de bronce emerge de las profundidades. Conservado durante más de 2300 años, este asombroso hallazgo no solo cautiva la imaginación, sino que también arroja luz sobre la fascinante transición entre los etruscos y los romanos. Entre estas estatuas, un efebo dormido descansa junto a Igeia, la diosa de la salud, con su brazo entrelazado con una serpiente, un símbolo de rejuvenecimiento y curación. A medida que los arqueólogos excavan cuidadosamente estas reliquias, descubren figuras adicionales que representan a emperadores, matronas y niños, lo que da una pista del rico tapiz de la vida que alguna vez prosperó en este espacio sagrado. La importancia de este descubrimiento no se puede exagerar. Se lo considera uno de los hallazgos más importantes en medio siglo. Massimo Ossana, del Ministerio de Cultura de Italia,
Enfatiza su rareza comparándolo con el descubrimiento de bronces griegos en la costa de Calabria en 1972. Este tesoro no solo incluye estatuas, sino también miles de monedas e inscripciones, fichas dejadas por visitantes que buscaban bendiciones para su salud en estas antiguas aguas. Los baños fueron desarrollados por los etruscos alrededor del siglo III a.C. Número 8. Fósil de 66 millones de años. Los paleontólogos descubren un fósil que les pone los pelos de punta. Una criatura tan formidable que parece ser una mezcla de los depredadores más temibles de la naturaleza. Thalassodonton atroxetere, o como se lo denomina de manera ominosa, el terrible titán del mar. Con una asombrosa longitud de 30 pies, este antiguo reptil marino no era un habitante común del océano. Era un depredador superior, que gobernaba su dominio acuático con enormes mandíbulas diseñadas para consumir a otros monstruos marinos como los plesiosaurios. Descubierto cerca de Casablanca, en Marruecos, este increíble hallazgo ofrece una mirada a una época justo antes del catastrófico impacto del asteroide que acabó con los dinosaurios. Cuando los científicos examinaron meticulosamente los restos fosilizados, se dieron cuenta de que habían tropezado con algo más que un espécimen impresionante. Encontraron evidencia de víctimas de talassotitas. Entre los restos había huesos rotos y cráneos de otros grandes reptiles marinos, lo que sugiere que el Thalassotitán se alimentaba de ellos con una eficiencia despiadada. El desgaste de sus dientes indicaba que no temía masticar huesos duros, lo que confirma aún más su papel como un temible depredador capaz de dominar su entorno. El doctor Nick Longrich, de la Universidad de Bath, describe a esta criatura como si hubiera nacido de pesadillas. Un cruce entre un dragón de Komodo, un gran tiburón blanco, un T-Rex y una orca. Esta aterradora combinación pinta una imagen clara de un depredador de ápice que gobernó los mares durante una de las eras más dinámicas de la Tierra. Las implicaciones son asombrosas. Lejos de estar en decadencia antes de la extinción masiva, los mosasaurios como el Thalassodonton prosperaban y evolucionaban hasta convertirse en algunos de los cazadores más eficaces de los océanos. Número 7. Huellas de dinosaurios. Mientras el sol brillaba sobre el centro de Texas, siguiendo las huellas de Marcus Moore en los dinosaurios, se produjo un fenómeno extraordinario. Una grave sequía transformó el paisaje, revelando secretos que habían estado ocultos durante mucho tiempo bajo capas de sedimentos y agua. Imagine el asombro de los guardabosques del Parque Estatal Dinosaur Valley cuando presenciaron algo extraordinario. Huellas de dinosaurios de 113 millones de años que emergían del lecho del río, que antes estaban sumergidas y no se veían. Desde hace 2000 años, el intenso calor había hecho que el río se encogiera drásticamente, dejando al descubierto el sendero del guardabosques solitario, por donde alguna vez vagó un solo acrocantosaurio. Con cada paso que daba a través de este antiguo sendero, este colosal depredador dejaba atrás una huella que ahora cautivaría a científicos y visitantes por igual. Estas huellas representan algunas de las pruebas mejor conservadas de la actividad de los dinosaurios en el mundo. Como explicó el superintendente del parque Jeff Davis, se estima que hay 140 huellas de este dinosaurio, y alrededor de 60 son visibles actualmente para que los ávidos exploradores las admiren. Con una altura de aproximadamente 4,5 metros y un peso de alrededor de 7 toneladas, el Acrocanthosaurus no era una criatura pequeña que se alimentaba de otros dinosaurios, incluido el imponente Sauroposidón, que podía alcanzar alturas de 18 metros y pesar hasta 44 toneladas. Ocupaba un lugar formidable en su ecosistema. Este descubrimiento es importante no solo para la paleontología, sino también para destacar cómo los fenómenos meteorológicos extremos pueden revelar la historia. Así como las sequías en Texas exponen estas antiguas zonas, condiciones similares han dado lugar a otras revelaciones sorprendentes. En otros lugares, los restos humanos están apareciendo en el lago Meadés, y las históricas piedras del Hambre están surgiendo en Europa como duras advertencias de hambrunas pasadas. El mundo está cambiando rápidamente. Si bien no todas las sequías se deben al cambio climático, el aumento de las temperaturas exacerba su frecuencia y gravedad. Número 6. El túnel de agua medieval. En Winchester, Hampshire, donde los susurros de la historia flotan en el aire, esperando a ser descubiertos. Durante años,
Circularon rumores sobre un antiguo túnel que se encontraba bajo tierra cerca de la abadía de Hyde, el lugar de descanso final del legendario rey Alfredo el Grande. Con un sentido de aventura y curiosidad, más de 140 miembros de la comunidad unieron fuerzas con la organización benéfica Hyde 900 para una serie de excavaciones arqueológicas destinadas a revelar los secretos enterrados bajo sus pies. Lo que no sabían es que sus esfuerzos conducirían a un descubrimiento extraordinario, un túnel de agua medieval que se cree que alguna vez proporcionó recursos esenciales a los habitantes de la abadía. Cuando las palas tocaron la tierra y la emoción llenó el aire, los arqueólogos se quedaron asombrados por lo que emergió de las profundidades, un sofisticado canal abovedado que probablemente sirvió como una fuente de agua vital para varias instalaciones dentro de la abadía de Hyde. Esto ya no era un simple rumor. Era una prueba tangible de un arroyo que alguna vez fluyó para alimentar los claustros, las cocinas, los refectorios e incluso las letrinas utilizadas por los monjes que vivieron allí hace siglos. David Sperling, que ha dirigido estas excavaciones durante 6 años, expresó su alegría por involucrar a los miembros de la comunidad en el desenterrado de artefactos históricos tan importantes. Su entusiasmo y compromiso han sido motivadores clave para el grupo, pero este hallazgo notable fue solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Durante este evento de excavación de 4 días, los voluntarios descubrieron no solo el túnel, sino también fragmentos de tejas medievales y restos de un edificio de 2 pisos descubierto en excavaciones anteriores. El profesor de arqueología Martin Biddle señaló lo extraordinario que es encontrar ejemplos tan bien conservados de ingeniería medieval. Número 5. Las huellas humanas más antiguas en Nuevo México. Se está desenterrando una historia extraordinaria que desafía todo lo que creíamos saber sobre la historia humana en las Américas. Imagínate estar parado al borde de un antiguo lecho de lago en el Parque Nacional White Sands, donde se han descubierto huellas fosilizadas que datan de hace entre 21 y 23 mil años. Este hallazgo representa lo que podría ser la evidencia directa más antigua de la presencia humana en el continente, lo que cambia nuestra comprensión de los patrones de migración temprana. Las huellas se identificaron inicialmente en un estudio pionero publicado en 2021, pero surgió el escepticismo cuando algunos investigadores cuestionaron la validez de los métodos de datación utilizados. Persistían las preocupaciones sobre si las semillas de las plantas acuáticas podrían haber absorbido carbono antiguo, lo que podría distorsionar los resultados del radiocarbono en miles de años. Sin embargo, ha surgido una nueva investigación que proporciona evidencia convincente que refuerza la cronología original. Al emplear 2 materiales distintos encontrados en el sitio, polen de coníferas antiguas y granos de cuarzo, el estudio refuerza sus afirmaciones, sugiriendo una presencia humana mucho más antigua de lo que se aceptaba anteriormente. A medida que los expertos estudian esta fascinante investigación, reconocen su importancia en la narrativa más amplia de cómo los humanos poblaron el mundo. Thomas Urban, un científico arqueológico de la Universidad de Cornell, enfatiza que este tema siempre ha suscitado controversias debido a sus implicaciones para la comprensión de la migración humana. La idea de que los humanos pudieron haber llegado a América del Norte mucho antes de lo que se creía nos obliga a reconsiderar las suposiciones que se han mantenido durante mucho tiempo sobre el viaje de nuestros antepasados por tierra y mar. Número 4. Stonehenge ucraniano. Un equipo de arqueólogos ucranianos ha revelado lo que se está bautizando como el Stonehenge ucraniano, ubicado cerca del pueblo de Novo-Oleksandrivka en el óblast de Dnipropetrovsk. Este antiguo cementerio, que data de hace aproximadamente 5.000 a 305.500 años, es anterior a las pirámides egipcias y ofrece una visión profunda de las civilizaciones tempranas de la región. A medida que avanzaban las excavaciones, los investigadores descubrieron un kurgan monumental, un impresionante túmulo funerario. Esta colina sagrada, de 7,5 metros de alto y 50 metros de ancho, sirvió como lugar de enterramiento comunitario durante más de 1000 años, lo que refleja las complejas estructuras sociales y las elaboradas tradiciones funerarias de las tribus indoarias. El sitio reveló 64 rocas de piedra, dispuestas en una formación circular, cada una con su propio significado sagrado. Estas enormes piedras, además de actuar como soporte estructural,
También servían como límites espirituales entre el mundo de los vivos y los muertos. Los arqueólogos encontraron esqueletos enterrados en 11 nichos junto con cerámica rota y piedras monumentales que rodeaban el área. Se cree que aquí se enterraron personajes destacados como jefes tribales y chamanes, a quienes sus comunidades honraron mediante la construcción de este elaborado complejo funerario. Dmytro Teslenko, jefe de la expedición a Dnipro del Servicio Arqueológico de Ucrania, destacó que una empresa de este tipo habría requerido una cantidad considerable de mano de obra y recursos, lo que subraya el alto estatus de los enterrados en este lugar. Además, se descubrieron rastros de momificación en un entierro de la Edad del Bronce temprana, lo que indica prácticas funerarias avanzadas entre estos pueblos antiguos. Los órganos internos habían sido extraídos meticulosamente y algunos cráneos estaban adornados con ocre rojo, un mineral que a menudo se asocia con rituales que simbolizan la vida después de la muerte. Número 3. Momias con lenguas de oro. En 2021, los arqueólogos que trabajaban en el sitio de Tapasiris Magna, Egipto, descubrieron una momia de 2000 años de antigüedad enterrada con una lengua de oro única. La importancia de este hallazgo probablemente se relacione con las antiguas creencias egipcias sobre la otra vida. Los embalsamadores pueden haber colocado la lengua de oro para asegurarse de que el difunto pudiera comunicarse con Osiris, el dios del inframundo. Los antiguos egipcios creían que hablar con las deidades en el más allá era vital para obtener el favor o la paz eterna. La momia de la lengua dorada fue uno de los 16 entierros encontrados en el sitio, donde los arqueólogos también han descubierto otros artefactos y estatuas. El sitio de Tapasiris Magna es conocido por los templos dedicados a Osiris e Isis, y el equipo dirigido por Kathleen Martínez había descubierto previamente monedas con la imagen de Cleopatra VII, lo que sugiere que el área estuvo activa durante su reinado. Además de la momia de la lengua dorada, otros hallazgos importantes incluyeron una momia femenina con una máscara mortuoria y 2 momias con pergaminos, cuyo contenido aún se está analizando. El uso de oro, un metal asociado con la eternidad y lo divino en el antiguo Egipto, resalta el significado espiritual de estos entierros. Número 2. Inscripción de hace siglos. En julio de 2021, los arqueólogos en el sur de Israel descubrieron un fragmento de cerámica de 3000 años de antigüedad inscrito con el nombre de Jerubal, una figura vinculada al juez bíblico Gedeón. La inscripción fue desenterrada en Kirbat Erai, cerca de Kiryat Gat, por un equipo de la Universidad Hebrea de Jerusalén, la Autoridad de Antigüedades de Israel y la Universidad Macquarie. El artefacto, un fragmento de una jarra de cerámica probablemente utilizada para almacenar aceite, perfume o medicina, presenta una inscripción alfabética que data de alrededor del año 1100 a.C. En los textos bíblicos, Jerubal es otro nombre para Gedeón, que desempeña un papel importante en el libro de los jueces. El descubrimiento sugiere una continuidad del uso de la escritura alfabética en Kirbat Erai después de la caída de la cercana ciudad cananea de Tel Lakish, que fue destruida alrededor del año 1150 a.C. Este hallazgo ofrece nuevos conocimientos sobre las prácticas de alfabetización y escritura en el antiguo Israel y respalda la precisión histórica de ciertos relatos bíblicos. Número 1. Las tumbas de los faraones. En Egipto, han desvelado una tumba notable en la necrópolis de Saqqara, ubicada alrededor de 30 kilómetros al sur de El Cairo. Este descubrimiento de 4000 años de antigüedad se cree que es el lugar de descanso final de un sumo sacerdote llamado Wadi, que sirvió durante la quinta dinastía bajo el rey Neferir Kare Kakai. La tumba es parte del complejo de pirámides de Saqqara, que alberga algunas de las pirámides más antiguas de Egipto. Descrita como única por Mostafa Wasiri, el secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, la tumba está excepcionalmente bien conservada. Sus paredes están adornadas con jeroglíficos vibrantes y estatuas vívidas, incluidas escenas que representan a Wadi con su familia, su madre, esposa y parientes. La tumba, que escapó a los saqueadores al estar enterrada en una cresta, ofrece información sobre las antiguas prácticas funerarias egipcias y la importancia de los sacerdotes en los rituales religiosos. En el interior, los arqueólogos encontraron tallas elaboradas, incluidas representaciones de pájaros pesando balanzas y varias ofrendas. Las estatuas y jeroglíficos coloridos
siguen siendo inusuales, generalmente intactos después de miles de años, y ofrecen una visión poco común del pasado histórico de Egipto. Se espera que la excavación de las tumbas, que comenzó en diciembre de 2018, revele aún más tesoros, incluido el sarcófago de Wadi. Este descubrimiento se suma al rico patrimonio arqueológico de Egipto y proporciona nuevas pistas sobre la antigua sociedad egipcia, en particular el papel de los sumos sacerdotes y el más allá. Nos vemos en el próximo video.